Saludos, somos el grupo número 4. Los integrantes, bueno, me toca con mi compañero Brian Borja y quien les habla, Pablo Espinosa. Vamos a hablar acerca del control de acceso de la norma ISO 27002. Como bien sabemos, pues el control de acceso, uno de los objetivos muy importantes de la norma ISO 27002 del control de acceso es controlar el acceso mediante un sistema de restricciones y excepciones de la información, como base de todo tipo de sistema de seguridad que tenga una empresa, para impedir el acceso no autorizado a sistemas que pueden ser externos de la empresa. Y lo que cuida o lo que protege esta norma es cualquier tipo de intervención que no tenga que ver con la empresa. Cabe recalcar que el sistema de gestión de seguridad de la información se debe implementar procedimientos formales para controlar la asignación de derechos en estos sistemas de información, como por ejemplo las bases de datos o cualquier tipo de servicios de información que tenga la empresa. Estos deben estar de forma clara en documentos y detallados, que cada uno de los usuarios de la empresa tengan constancia de lo que está pasando. Por lo tanto, la cooperación de todos los usuarios de la empresa es esencial para la eficiencia de la seguridad, por lo que es necesario que se mencione sobre las responsabilidades que tienen cada uno de los usuarios, de las personas que pertenecen a la empresa, sobre el mantenimiento de los controles de accesos eficientes, en particular aquellos que se relacionan con la utilización de contraseñas o la restricción de lugares, departamentos de la empresa. Ahora vamos a hablar acerca de los puntos del control de acceso. El primer punto, el 9.1, vamos a hablar acerca de los requisitos de negocio para el control de acceso. El objetivo principal es limitar el acceso a los recursos de tratamiento de información y a los datos. Tenemos también como objetivo que se debe establecer la anterior. Ahí. Tenemos como objetivo también que se debe establecer, documentar y revisar la política de control de accesos en base a las necesidades de seguridad y de negocio de la empresa. Es necesario controlar los accesos a información de todos los usuarios pertenecientes a la misma. Los recursos de tratamiento de la información y los procesos de negocio son muy importantes según lo notifica la norma ISO 27002. En base a las necesidades de seguridad y de negocio de la empresa, estas deben cuidar para que la empresa funcione de la mejor manera y se desarrolle como tal. Aquellas regulaciones para el control de los accesos se deben considerar como las políticas de distribución de la información y de autorización. Las regulaciones que tiene el control de acceso se deben considerar, como les decía, pues como unas políticas de contribución, dependiendo de la autorización y dependiendo de todas aquellas políticas que tenga la empresa. Los propietarios de activos, que pueden ser el departamento de TI o puede ser el departamento de sistema de la empresa, que estos son los responsables ante la protección de los activos que deben tener la capacidad, que pueden tener la capacidad de definir o aprobar las reglas de control de acceso y otros controles de seguridad. Es necesario asegurarse de que se les responsabiliza si ocurre algún tipo de incumplimiento o alguna inconformidad que ocurra dentro de la empresa. De repente se filtre alguna clave, alguna contraseña o haya un acceso no permitido, pues el departamento de TI o el responsable de los activos son los encargados de dar respuesta ante ellos. Como mencioné anteriormente, los propietarios de los activos, como es el departamento de sistema, son los que deben determinar las normas o políticas de todo tipo de control de acceso dentro de la empresa y toda la política de seguridad de la información y el análisis de riesgo que contenga esta. El principio básico que tiene esta regla es la asignación de la menor cantidad de privilegios posible para llevar a cabo una tarea dentro de un sistema de información. Como por ejemplo, si es un empleado que simplemente dentro de la empresa simplemente realiza aseo, esta persona no puede tener acceso a los servidores o a lugares como el departamento de TI. Otro punto también muy importante es la concesión de esos privilegios solamente por el tiempo que sea necesario para el desarrollo de las tareas.
Si por ejemplo, a un trabajador que está temporalmente en la empresa, no le podemos asignar privilegios para mucho tiempo, sino se le asigna privilegios temporales hasta que el trabajador esté funcionando en la empresa. Como siguiente punto, tenemos la política de control de acceso. Los requisitos para definir las reglas de control de acceso a la información, o sea, los derechos y restricciones de acceso a todo tipo de información. El principio básico para la elaboración de esta regla es, como les decía anteriormente, cada uno cada uno de los privilegios que se le asignan a los trabajadores de la empresa. El 9.2, que es acceso a las redes y a los servicios de red. El principio de acceso mínimo en el enfoque general para la protección, en lugar de acceso ilimitado. Como les decía anteriormente, temporalmente se le da privilegios temporales a los trabajadores y se le da también derecho de superusuario sin una cuidadosa consideración a personas como a las personas que pertenecen al departamento de TI o al departamento de sistemas. Tales como estos también son los usuarios que deben tener acceso a la red y a los servicios de red que necesitan usar para desarrollar su trabajo. Por lo tanto, la política debe abordar lo siguiente. Se debe las redes y los servicios de red, procedimientos de autorización para mostrar quién tiene acceso a qué y cuándo. Se debe tener un control como tal para aquellas personas que cada vez que ingresan a la red, pues ver también lo que realizan y lo que hacen. Controles y procedimientos de gestión para evitar el acceso. En este caso, evitar acceso a terceras personas que no pertenecen a la empresa, a usuarios externos. Como otro punto también tenemos el 9.2, que es la gestión de acceso de usuario. Tiene como objetivo principal asegurar el acceso de usuarios autorizados y prevenir el acceso no autorizado a los sistemas y servicios de información. Según la norma 27002, es necesario establecer procedimientos formales para controlar la asignación de los permisos de acceso a los sistemas y servicios de información, a cualquier tipo de servicio. Puede ser, como les decía anteriormente, bases de datos, pueden ser cualquier tipo de programa o proyecto que se esté realizando dentro de la empresa. Estos procedimientos que realiza la empresa tienen que cubrir todas las etapas del ciclo de vida durante el acceso de los usuarios. Esto va desde el registro inicial del usuario hasta nuevos usuarios que se registren actualmente. Y también involucra el momento en que se realiza una baja o una eliminación de un usuario. Cuando ya se cumple el plazo o el tiempo de trabajo del usuario o de un trabajador, pues se realiza una baja. Cuando ya no sea necesario el acceso de un usuario a los sistemas y servicios de información. Este es otro punto muy importante, pues cuando ya un usuario deja de residir en la empresa, simplemente se le da de baja o se elimina totalmente todo lo que tenga que ver con el usuario. Por lo tanto, es necesario prestar especial atención, si fuera oportuno, a la necesidad de controlar la asignación de permisos de acceso con privilegios que se salten y anulen la eficacia de los controles del sistema. Como por ejemplo, un trabajador no puede tener el acceso a agregar y a eliminar usuarios de la base de datos. No debería ni debe tenerlo. Quienes se encargan de esa persona es la encargada de base, en este caso el departamento de TI, la persona encargada de bases de datos. Ella es la que puede hacer el registro y bajas de usuarios. El siguiente punto tenemos el 9.2.1, en donde habla sobre el registro y la baja de usuarios, que era lo que les decía anteriormente. En este punto, pues es preciso implementar un proceso formal de registro y de la cancelación de registros de usuarios. Un buen proceso para la administración de un identificador de usuario incluye la posibilidad de asociar un ID individual a personas reales y limitar los IDs o los identificadores de accesos compartidos que deben aprobarse y registrarse, en este caso en la base de datos o en el lugar donde se registren cada uno de los usuarios. Un buen proceso de incorporación y de salida de usuarios se vincula con A7. ¿Qué es A7? Bueno, A7 tiene que ver con la falta o la ausencia de control de acceso en una empresa. Para ello es importante realizar una revisión periódica de los identificadores de los usuarios y agregar un buen control que reforzará la gestión continua de la empresa. Este control exige establecer un proceso de altas y bajas que permite los derechos de acceso, teniendo en cuenta que un registro de identificadores o cuentas de usuario donde se vincula o identifica el usuario
Los identificadores deben desactivarse automáticamente o de forma inmediata cuando el usuario abandona la organización. De manera rápida, un empleado deja de realizar funciones dentro de la empresa y se le da de baja, para que esta persona pues ya no tenga acceso a datos de la empresa. Eliminación periódica de usuarios redundantes. Los identificadores redundantes nunca pueden ser asignados a otros usuarios, pues cada usuario debe tener un identificador nuevo y si un usuario deja de trabajar, ese identificador se borra. Y si un empleado entra como nuevo, pues se crea un nuevo ID. El proceso de cancelación debería tener en cuenta dos cosas: la revocación del identificador del usuario y la revocación de los permisos del identificador del usuario. Otro punto también es la provisión de acceso a usuario. En la provisión de acceso a usuario se debe implementar un proceso que debe ser simple y debe ser documentado. Esto se realiza para asignar o revocar derechos de acceso para todos los tipos de usuarios, a todos los sistemas, a todos los servicios, a todas las bases de datos. El proceso de aprovisionamiento y revocación debe incluir una autorización. La autorización que se incluye es la del propietario del sistema o la del servicio de información para el uso de estos activos. Quien provee este tipo de autorización es el departamento de TI. También se debe verificar que el acceso otorgado sea relevante para el rol que se está realizando. Si es una persona que está a cargo de la base de datos, pues a esta persona se le otorga acceso a que pueda eliminar, pueda agregar, pueda sustituir, pueda hacer cambios dentro de la base de datos. También se debe proteger contra el aprovisionamiento antes de que se complete la autorización. El acceso de los usuarios siempre debe estar dirigido por la organización y basado en los requisitos de la empresa. Se debe establecer un proceso formal para asignar y revocar los accesos a sistemas y servicios. Esto incluye la aprobación del propietario del servicio o sistema. También otro punto importante es que se verifique si el acceso cumple con las políticas de acceso definidas de la empresa. Se garantiza también que el acceso no se da hasta finalizar el proceso de autorización. Se mantiene un registro de los accesos concedidos. Cada uno de los registros serán registrados en el sistema de la empresa. Cada usuario que haga un cambio, haga una actualización o algo en la información de la empresa, pues se mantendrá un registro. También se eliminarán los accesos de usuarios que han abandonado la organización. Se modificarán los accesos de usuarios que han cambiado de función o puesto de trabajo si procede. Y por último, pues como les decía, se revisan periódicamente los derechos de acceso. Todo tipo de acceso pues se revisará de manera periódica. Gestión de privilegios de accesos. La gestión de privilegios de accesos se trata de administrar niveles de acceso privilegiados. En este caso, los más altos y los más estrictos. La asignación y el uso de los derechos de acceso privilegiados deben ser controlados en forma muy estricta, dados los derechos adicionales que generalmente se transmiten sobre los activos de información y los sistemas que controlan. Podemos ver el control de los derechos de acceso privilegiados deben realizarse de forma independiente mediante un proceso específico que tenga en cuenta las políticas de acceso privilegiados definidas, se identifiquen accesos privilegiados de cada sistema o proceso, se tenga en cuenta las reglas generales de mínimos privilegios, se establezca una norma de caducidad de los permisos privilegiados, se definan identificadores especiales o distintos para las cuentas de uso normales o no privilegiadas, y por último, porque se definan procedimientos para evitar el uso no autorizado de cuentas con derechos de accesos privilegiados. Por consiguiente, tenemos el 2.4, que es la gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios. En esta, la información secreta de autenticación es una puerta de acceso para llegar a activos valiosos. Por lo general, esto incluye contraseñas, claves de cifrados. Estas contraseñas y claves de cifrados que deben controlarse mediante un proceso de gestión formal y debe ser mantenida en forma confidencial por el usuario y por la empresa. En esto debe incluir cláusulas en controles y condiciones de puesto de trabajo sobre el mantenimiento del secreto de las contraseñas o información de autenticación. Debe haber una obligación de cambiar contraseñas iniciales después de su primer uso, identificar al usuario antes de entregar las contraseñas y obtener acuse de recibo, uso de contraseñas seguras, no compartidas, uso de medios seguros de comunicación como correos, cifrados, etc.
y cambiar contraseña personal externos después de que han realizado sus trabajos de instalaciones de software. El otro punto también es el 9.2.5, que es la revisión de los derechos de acceso a usuarios. Los propietarios, bueno, en esta, pues los propietarios de activos de información deben revisar los derechos de acceso a los usuarios a intervalos regulares, tanto en torno al cambio individual como a la incorporación de cambio de rol o un cambio de salida. Pues como las auditorías, los auditores más amplios del acceso al sistema siempre están realizando o siempre están cambiando este sistema. Las autorizaciones para derechos de acceso privilegiados deben revisarse a intervalos más frecuentes, dada su naturaleza de mayor riesgo, pues estos puntos son muy riesgosos y se deben hacer análisis de manera frecuentes. El control para establecer una revisión periódica de los permisos de acceso de los usuarios se debe revisar derechos de acceso a la terminación de empleo o cambios en la organización. Se debe limitar en el tiempo los derechos de acceso con privilegios especiales y por último revisar las cuentas con privilegios especiales periódicamente y registrar los cambios que se realicen. El otro punto es el 9.2.6, que es la retirada o reasignación de los derechos de acceso. En este, como anotamos anteriormente, los derechos de acceso de todos los empleados y usuarios externos de las instalaciones de procedimientos de información deben concluir al finalizar el vínculo laboral, el contrato o el acuerdo que tengan con la empresa. Una buena política de salida garantizará que esto suceda, ya que si deja de laborar dentro de la empresa, pues ya no debe tener acceso a ningún tipo de información. Y en este tenemos pues finalizar el empleo y cambiar de puesto de trabajo dentro de la organización. Muy buenas. A culminación de mi compañero Pablito, pues me toca a mí hablar sobre la responsabilidad del usuario, que como objetivo tiene que los usuarios se hagan responsables de salvaguardar su información de autenticación. Pues una breve introducción y como anécdota, eh, las empresas hoy en día pues no solamente se basan en guardar o hacer grandes configuraciones, sino que también tiene que capacitar a todo el personal administrativo que se hagan responsable de su información, porque no sirve de nada tener una mega infraestructura de seguridad si es que los asistentes o las personas que guardan la información pues son un poco descuidados. Para estos, los usuarios tienen que ser advertidos por parte de los que son del departamento de TI de mantener confidencial la información de autenticación y asegurando que no se divulgue a cualquier otra parte, incluyendo personas con autoridad. También se debe evitar guardar, por ejemplo, en papel o en fichero de software o en dispositivo portátil, la información secreta de autenticación, a no ser que se pueda ser almacenada de forma segura y que el método de almacenamiento haya sido aprobado. Pues a veces, pues muchas instituciones, he tenido la experiencia de de estar en dos instituciones y pues en las dos instituciones he visto el mismo error, que las personas pues que trabajan en estas incorporaciones pues tienen la contraseña pegada en el monitor o la tienen al lado o se la dicen al que está al frente para por si acaso se le olvida la contraseña, pues se le dice, pues y esto no es una buena práctica en base a la norma 27002. Pues también se debe evitar estas malas prácticas, porque a veces nunca se sabe y no se puede confiar por el simple hecho que seamos compañeros, no se puede confiar, porque cuando se va a hacer algo malo, pues ahí no están viendo amistad, sino que el beneficio. Cuando se usan contraseñas con información secreta, otra identificación, se debe seleccionar las contraseñas de calidad con una longitud mínima suficiente que sean fáciles de recordar. Pues esto también nos quiere decir que
A veces por poner una contraseña pues la vamos a ingresar demasiado corta, o también podemos poner una contraseña que sea fácil de adivinar por ciertos nombres que se le pongan, como de un primo, de una tía o de mi hijo. Entonces estas contraseñas pues no se pueden poner. Tampoco no se debe compartir información secreta de autenticación individual del usuario. No usar la misma información secreta de autenticación para propósitos laborales y no laborales. Pues esta parte de aquí, pues, es algo que se ve a diario. Muchas personas que trabajan en instituciones, pues, tienen la misma contraseña para todo. Y ellos lo ven como algo que les facilita la vida, pero en realidad es un cuchillo de doble filo, porque nunca se sabe quién está escuchando y quién puede hacer uso pues, de esta mala práctica. El control de acceso a sistemas y aplicaciones tiene como objetivo prevenir el acceso no autorizado a los sistemas y aplicaciones. Para esto, se debería restringir el acceso a la información y a las funciones de las aplicaciones de acuerdo con la política de control del acceso definida. Según el acceso de restricción, pues se deben considerar los siguientes parámetros. Proporcionar menús para el control de acceso a las funciones del sistema de aplicaciones. Controlar que los datos puedan ser accedidos por el usuario determinado. Controlar los derechos de acceso de los usuarios, por ejemplo, de lectura, de escritura, de borrado y de ejecución. Este punto pues, es muy importante, por lo que el departamento que administra los sistemas pues, debe darle privilegio a ciertos usuarios, ya que si le da un privilegio de que pueda escribir, que pueda borrar y que pueda ejecutar a una persona que no tenga los conocimientos para manejar ciertos sistemas, pues puede hacer algún cambio, algunas configuraciones que sean innecesarias o que sean inconscientemente que después le afecte o tenga repercusiones dentro de la empresa. También controlar los derechos del acceso a otras aplicaciones, limitar la información contenida en la salida del sistema y proporcionar controles de acceso físico lógico para aislar las aplicaciones sensibles de datos a la aplicación de sistemas. Esto también nos quiere decir que no se debe hacer muy compleja el acceso a la información para que el usuario o el trabajador no le pida ayuda a otra persona, porque ahí pidiendo la ayuda a otra persona, esta persona puede darse cuenta de los sistemas que utilizan y ciertas configuraciones que se están realizando, y le puede servir para si algún caso él quisiera hacerle daño, pues ya sabe más o menos cómo es la configuración de ingreso. Los procedimientos seguros de inicio en la sesión. Pues para esto se debe requerir las políticas de control de acceso. El acceso a los sistemas y a las aplicaciones se debería controlar por medio de un procedimiento seguro de inicio de sesión. También se debería acogerse a una técnica de autenticación para confirmar la identidad que reivindica el usuario. También podemos decir que para iniciar la sesión de un sistema o aplicación debería diseñarse y minimizar la oportunidad del acceso no autorizado. Para eso se consideran muchos parámetros. Por ejemplo, como habíamos mencionado antes, no mostrar identificadores del sistema o aplicación hasta que el proceso de inicio no se haya completado con éxito. Mostrar un aviso general que únicamente deberían acceder al ordenador de los usuarios autorizados. No proporcionar mensajes de ayuda durante el proceso de entrada que pudieran ayudar a un usuario no autorizado. Es prácticamente lo que se acabó de mencionar en la
parte anterior. Proteger contra los intentos de fuerza bruta de inicio de sesión. Esto quiere decir que, como habíamos mencionado, de que a veces pues, el hacker pues, tiene la habilidad pues, de adivinar qué contraseñas pueden estar en esa sesión y pues puede mandar un ataque en forma adicional agregando todas las contraseñas posibles. Entonces, por eso es necesario no poner contraseñas secuenciales o contraseñas que tengan que ver con algún familiar o de trabajo, sino contraseñas robustas, que sean largas y pues que sean con diferentes caracteres. También nos atrás, compañero. También no se deberá mostrar las contraseñas que se está introduciendo, pues esta es una práctica que hacemos mal todo el tiempo, ya que a veces nosotros para escribir las contraseñas pulsamos en el botoncito ver para ver que no nos estemos equivocando al momento de ingresar las contraseñas. Pero eso es algo que hay que dejarlo, ya que si alguien ahí malintencionado pues y se nos va de manera intencional, pues podemos ver, pues alguien puede estar viendo nuestra contraseña y después nos puede hacer una maldad o puede entrar al sistema sin autorización. El sistema de gestión de contraseña también debería determinar las sesiones iniciativas tras un periodo definido de inactividad, especialmente en lugares de alto riesgo, como en áreas públicas o externas, que puedan o que queden fuera de la gestión de la seguridad de la organización de dispositivos móviles. También se debe restringir los tiempos de conexión para proporcionar una seguridad adicional a las aplicaciones y al riesgo que está reduciendo la ventana de oportunidad de los usuarios no autorizados. Pues el uso de las utilidades con privilegios del sistema se deberían restringir y controlar y rigurosamente el uso de las utilidades que puedan ser capaces de invalidar los controles del sistema y de la aplicación. También se debería considerarse las siguientes direcciones en el uso de programas de utilidades capaces de anular los controles del sistema y aplicación. También nos quiere decir esta parte que el uso de los procedimientos de identificación y autenticación y autorización para los programas no y utilidades. También se debe mantener una segregación de los programas de utilidades del software de aplicaciones. Al mismo tiempo, limitar el uso de los programas de utilidades al mismo número viable de usuarios y autorizados de confianza. Se debe registrar todo uso de programas de utilidad y definir y documentar los niveles de autorización para los programas de utilidades. Pues esto quiere decir que hay usuarios que ingresan y hacen muchas configuraciones y a veces no documentan. Y esto puede que cause efecto en la institución o en la empresa, porque a veces se mueven configuraciones y si no hay documentación, pues no se sabe cómo llegar al problema y esto puede generar pérdidas de tiempo y al mismo tiempo económico. El control de acceso al código fuente de los programas. Esta parte quiere decir que se deberá restringir el acceso al código fuente de los programas, es decir, los elementos relacionados tales como diseño, especificaciones, planes de verificación y validación deberían estar controlados estrictamente para prevenir la introducción de funcionalidades no autorizadas, para evitar cambios no intencionados, así como para mantener la confidencialidad de la propiedad intelectual del valor del código fuente del programa. También esta parte
nos dice que para tener una mayor seguridad, es posible que las librerías de los programas fuente no deberían guardarse en los sistemas de producción y en explotación. También el código fuente de programas y las librerías de programas deberían gestionarse de acuerdo con los procedimientos establecidos. El personal de soporte no debería tener acceso sin restricciones a las librerías de programa fuente y también se debería mantenerse un registro de auditoría de todos los accesos a las librerías de programas fuentes, el mantenimiento y la copia de las librerías de programas fuentes que se estará sujeto a los procedimientos escritos en el control de los cambios. Gracias.